Buenas tardes, mi nombre es Ogni Arias. Soy maestrante en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad tengo el gusto de poder conversar con ustedes y hablar un poco sobre lo que son los juicios ejecutivos y sus características, lo que es la vía ejecutiva, la intimación y el juicio de rendición de cuentas. Sin duda que todo abogado en ejercicio especialista en derecho procesal civil desea conocer lo que implica juicios ejecutivos y sobre la propiedad y posesión. Este tema se presenta muy interesante ya que usualmente las disputas al respecto se hacen un poco complicadas. Por eso, para hacer realidad la concreción de lo decidido en un juicio, se necesitan ciertas herramientas jurídicas que hagan valer los derechos obtenidos. Por eso, el conocer estas figuras jurídicas facilitan el abordaje en estos temas. Así que entremos en materia. Queremos hablar primeramente de lo que son los juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos son aquellos procesos mediante los cuales, en base a un título, es decir, a un documento, contiene una obligación, se identifica claramente a las partes obligadas y que además del título mismo, se establezca que la obligación es actualmente exigible. Es interesante de notar que en estos procesos debe pedirse al juez que se exija el cumplimiento de la prestación debida y, en su defecto, el desplazamiento de la persona que se encuentra en mora respecto de las facultades dispositivas de su patrimonio, es decir, que debe algo, y por lo tanto se exige el cumplimiento de la obligación en su nombre. Un juicio ejecutivo en Venezuela se caracteriza por la rapidez y la simplicidad para reclamar el cumplimiento de una obligación dineraria líquida y exigible, siempre respaldada por un documento que tenga fuerza ejecutiva, como por ejemplo un cheque, pagaré, letras de cambio, entre otras. Aunque sabemos que estos instrumentos con el tiempo han ido quedando en desuso, al menos es la definición que establece la ley. Este tipo de juicio permite que el acreedor solicite el pago de la deuda de manera expedita, es decir, rápida, sin necesidad de un juicio ordinario. En este procedimiento, el acreedor presenta la demanda junto con el documento que acredita la deuda y el juez puede ordenar el embargo preventivo de bienes del deudor. El deudor tiene un plazo breve para oponer excepciones si considera que no debe pagar. Y si estas no son acogidas, entonces el juez dicta sentencia condenatoria, ordenando el pago de la deuda y los costos del juicio. Para este juicio especial, el cual no se rige por los mismos lapsos del procedimiento ordinario, se emplea a instancia o petición de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe, de plazo ya, como hemos dicho, de plazo vencido y en virtud de un documento legal que así lo acredite. Por otra parte, el juicio ejecutivo la consagra el legislador como uno de los procedimientos especiales y cuya especialidad con respecto al juicio ordinario radica en que desde que se inicia el juicio el acreedor tiene derecho al embargo, con excepción del remate, para lo cual deberá esperarse la sentencia definitivamente firme, que decidirá si debe ultimarse o no la ejecución, tramitándose esta en un cuaderno separado del expediente del juicio principal. Dicho en otras palabras, es un procedimiento ejecutivo paralelo al procedimiento ordinario, que se detiene después de decretar el embargo, carteles, publicación y justiprecio, previa citación del demandado para la contestación de la demanda. Por lo tanto,
mantiene la solicitud en cuanto a la secuela del litigio, en lo que concierne a las fases alegatoria, probatoria y decisoria, con la diferencia de que en el libelo del actor debe hacer mención expresa que ha tomado dicha vía para su reclamo. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el título ejecutivo. Es interesante que, según Carneluti, es el instrumento integral que prueba la pretensión del actor. Y según Cuenca, es un instrumento auténtico, integral y suficiente que demuestra su exigibilidad del derecho subjetivo ya discutido. Por otra parte, puede considerarse este como instrumento público u otro instrumento auténtico que prueba clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido. Es interesante que en Venezuela el título ejecutivo es un documento que permite al acreedor hacer efectiva una deuda sin necesidad de un proceso judicial previo. Podemos mencionar algunas características importantes. Por ejemplo, en primer lugar, la ejecutividad. Es decir, el título ejecutivo tiene la capacidad de ser ejecutado directamente por el juez, sin necesidad de una demanda previa. Una segunda característica es su documentación, es decir, debe contener información específica como el nombre del deudor, el monto adeudado y la causa de la deuda. Una tercera característica a mencionar es la normativa, es decir, que está regulado por diversas leyes venezolanas, incluyendo por supuesto el Código de Procedimiento Civil. Una cuarta característica es el tipo de títulos ejecutivos, es decir, que puede ser emitidos por el Estado, entes descentralizados o por particulares, dependiendo de la naturaleza de la deuda. Una quinta característica interesante es el procedimiento de ejecución. Una vez emitido, el título ejecutivo se presenta ante el juez, quien ordena la ejecución de la deuda, generalmente mediante el embargo de bienes del deudor. Ahora hablemos de la vía ejecutiva. Podemos decir que es un procedimiento especial que difiere del procedimiento ordinario, solo en cuanto que permite adelantar parcialmente la ejecución como si se tratara de sentencia definitiva y firme. Sentencia definitiva, firme y ejecutoriada. Hasta tanto sea dictada la sentencia en el procedimiento ordinario, siempre que la misma acoja la pretensión del demandante. En cuanto a sus características, debe señalarse que debe indicarse en el libelo de manera expresa la voluntad de accionar la vía ejecutiva. Por ende, se trata de un proceso contencioso en el cual el ejecutado deberá ser citado y oído con derecho a hacer oposición respectiva y proponer las excepciones que a bien tenga. Asimismo, se desarrolla paralelamente a la cuestión de fondo, es decir, es un procedimiento anexo y paralelo al juicio de fondo, pero que opera separadamente. Por cuanto, admitida, se ordena la apertura del cuaderno de ejecución y en él se adelantan y sustancian el embargo de bienes, la publicación de carteles, justiprecio, fianzas para lograr la ejecución anticipada. Por lo tanto, las incidencias surgidas en el expediente sobre la cuestión de fondo nada tiene que ver con las actuaciones del cuaderno separado de ejecución. Con relación al procedimiento, podemos resumir que para preparar la vía ejecutiva, nuestra ley adjetiva civil dispone en el artículo 631, nos estamos refiriendo por supuesto al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 631 estipula, y cito, para preparar la vía ejecutiva puede pedir el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste, el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado y el juez le ordenará que declare sobre la petición. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. Sigue estableciendo el artículo,
También producirá el mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga. Y en dicha citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre que verse el reconocimiento. Si el instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. Si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el tribunal fuere competente. Y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea. Entonces, de acuerdo al contenido de este articulado, el tribunal competente es el tribunal del domicilio del deudor y también puede ser el del lugar donde se encuentra el deudor. Así que la citación, si se trata del reconocimiento, evidentemente que la citación debe ser una citación personal. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que la firma puede ser reconocida por el mandatario siempre que éste tenga facultades expresas para efectuar dicho reconocimiento. Ahora hablemos brevemente de lo que es la intimación. La intimación es un proceso legal en el cual se notifica al deudor sobre la existencia de una demanda en su contra y se le otorga un plazo para cumplir con la obligación o presentar su oposición. En el contexto de la ejecución de una prenda en Venezuela, la intimación cumple varias funciones importantes. Entre ellas podemos mencionar la notificación formal, es decir, se informa al deudor prendario y al tercero, si es que aplica, si lo hubiere, sobre la intención del acreedor de ejecutar la prenda, garantizando que ambos estén al tanto del procedimiento. También podemos decir que es un plazo para la oposición, hay un plazo para la oposición. A partir de la notificación, el deudor tiene un plazo específico para oponerse a la venta de la prenda, generalmente dentro de 8 días, presentando así una garantía suficiente para el pago de la deuda y los intereses. También podemos hablar de que desde el inicio del procedimiento, esto marca el inicio formal de o sea, del procedimiento en sí, de ejecución, dando pie a las siguientes etapas, como la venta en pública subasta, en caso de no presentarse oposición o no ser suficiente la garantía. Este procedimiento se caracteriza por ser un sistema basado en la inversión de la carga del contradictorio o contra quien se acciona, que se aplica ordinariamente y en el cual el juez no emite su decisión hasta tanto haber oído a la contraparte y encontrándose vencido el lapso probatorio, siendo la forma de este sistema emitir sin consentimiento de la otra parte una orden de pago para que el demandado cumpla, apercibido de ejecución y si lo cree conveniente, entonces provocar el debate judicial formulando a tal efecto la oposición. Este proceso es fundamental para asegurar la transparencia y equidad en la ejecución de la prenda, permitiendo así que el deudor tenga la oportunidad de defenderse y cumplir con su obligación antes de que se proceda a la venta de los bienes dados en prenda o en garantía. Finalmente hablemos un poco de lo que es el juicio de rendición de cuentas. Este es un procedimiento que tiene como finalidad obtener de una persona que haya administrado o hubiera estado encargada de bienes ajenos un informe de su actuación, señalando tanto las pérdidas como ganancias dentro de su administración. En este juicio se exige para la admisión de la cuenta que el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirles y el periodo y el negocio o negocios que debe comprender. Este es un requisito sine qua non para que el juez ordene rendir cuentas. Con relación al procedimiento de esta figura, de conformidad a lo establecido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento de juicio de cuentas debe iniciarse por demanda. Sí, según lo estipula la norma, el demandante debe acreditar de un modo auténtico la obligación. Y al mismo tiempo se refiere a que el juez ordenará la intimación del demandado. Dicha demanda, como es obvio,
deberá reunir los requisitos de forma contemplados en el artículo 340 del mismo código, Código de Procedimiento Civil, para procesarlos, para que pueda darse o para que pueda ser admitido por el tribunal. ¿Cuáles son las personas llamadas a la rendición de cuentas? Bueno, según lo estipula la ley, la normativa establece que deben ser entonces tutores, curadores, socios, apoderados y administradores. Estas son las personas que por ley deben rendir cuenta si así se le exigiere. Bueno, ¿qué podemos resumir o cómo podemos resumir lo que hemos comentado en estos breves minutos? Bueno, los juicios ejecutivos en Venezuela son un procedimiento especial en el cual se permite a un acreedor hacer efectivo el cobro de una deuda sin necesidad de declarar la existencia del derecho. ¿Cuáles son los beneficios de los juicios ejecutivos? Pudiéramos resumirlo en, primero, rapidez. Este procedimiento es más rápido que los juicios ordinarios, ya que se enfoca en el cumplimiento de una obligación ya establecida. También podemos hablar o decir que es eficiente al utilizar documentos públicos y auténticos. Así entonces se reduce la necesidad de largas investigaciones y recopilación de pruebas. También permite al acreedor apremiar al deudor mediante el embargo de bienes, asegurando así el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, la seguridad. Proporciona una mayor seguridad jurídica al acreedor, ya que el título ejecutivo es suficiente para iniciar el proceso. Ha sido un placer para mí poder resumir en estos minutos estos aspectos muy interesantes de nuestro Código de Procedimiento Civil. Específicamente lo que tiene que ver entonces con los juicios ejecutivos, sus características, lo que es la vía ejecutiva, la muy conocida intimación y lo que implica el juicio de rendición de cuentas. Esperamos vernos en una próxima oportunidad.